cuando hacemos diseño de cómo se vería un proyecto terminado, porque hay bandas, hay motores, hay botones, hay sensores, ascensores y otras cosas que nosotros podemos ocupar. Por lo pronto repasemos un poquito el asunto de los sensores. Lo básico, 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 ¿cuál era la diferencia entre el sensor y el transductor? ¿Se acuerda? De que el sensor estaba, o sea, en contacto con lo que se Siempre en quería, contacto. El sensor siempre está en contacto. con la variable, pues, con lo que se quería. Así es. Y que los transductores también ofrecían señales eléctricas, mientras que los sensores generalmente son resistencia, ¿verdad? Sí. Vamos entonces a ver, los bimetálicos también entendíamos cómo funcionaban. Lo que nos quedaría pendiente es entonces ver más o menos cómo funcionan algunos de estos sensores. Les voy a compartir la pantalla de Proteus. Vamos a ver. Y de nuevo me avisan si la ven o si hay algún inconveniente. No se mira. ¿No lo ven? Ahora ¿Ninguno? sí. Ahora sí. Ahí está, Sí. vale. Entonces, este es Proteus. Proteus es otro simulador de circuitos que es un poquito más avanzado. En el caso Proteus, nosotros vamos a estar viendo la simulación Y de los ese sensores. lo tenemos que descargar. Sería bueno que lo tengan porque de hecho cuando empecemos programación con Arduino para Tecno, es en Proteus donde nosotros lo simulamos. De hecho, así haciendo el paréntesis, se les voy a mostrar. Entonces en Proteus, por ejemplo, yo voy a poner un Arduino 1 y ocuparlo ya en trabajo. Aquí está, ¿sabes? Ahí está. Y nosotros podemos programar y conectar todo como si fuera uno real. 1 mega, nano, micro, ahí están todos, los más comunes. Y más adelante sí vamos a ocuparlo. Pero ahorita voy a buscarles un link, porque este pesa un poquito más, como 500 megas, más o menos. Bueno, estábamos hablando de sensores. El primer caso, sensor, vamos a poner un sensor de tipo resistivo. Esta es una RTD tipo PTC. Hay dos tipos de sensores cuando nosotros hablamos de los RTDs. Hay PTC y hay NTC. Los PTC son aquellos que cuando nosotros los conectamos, digamos que es térmico, va a hacer más resistencia conforme haya más temperatura. Y están los NTC que hacen menos resistencia cuando hay más temperatura. Es una relación directa o una relación inversa. En este caso ponemos el PTC, que es el más común. Si yo tengo este tipo de sensor, entonces podemos en primera instancia medirle la resistencia. Acá en Proteus cuesta un poquito más mover las cosas. Voy a ubicar un medidor. Los medidores también existen aquí. Necesitamos un ohmímetro. Vamos a dar un nodo de prueba. Bien, no tenemos ohmímetro, vamos a medirle voltaje entonces. Este tipo de sensores se conecta en lo que nosotros conocemos como divisores de voltaje. Para el divisor de voltaje necesitamos resistencias. Y este tipo de resistencia pues es esta la más útil. Voy a poner un potenciómetro activo. Está acá. Proteus tiene la costumbre de querer conectar las cosas de la forma en que cree que es mejor. Y a veces es un poquito menos amable de lo que quisiéramos, pero todo tiene solución. Ahí está. Necesitamos una batería, obviamente. En este caso
Acá la buscamos como cel. Y siempre necesitamos los nodos de tierra. Aquí está. Vamos a cambiar la batería a 5 voltios. Hay que conectar bien el nodo de tierra. Ahí está. Vale. Y ahora sí, un voltímetro. Bien. Cuando nosotros iniciamos la simulación, en este caso vamos a ver el voltaje que tiene. Hay 3.33 voltios. Y eso es a 25 grados. Si nosotros incrementamos la temperatura, la resistencia va a ir cambiando y nos va a ir dando más voltaje. 28, 29, 30, 33 grados, 35 grados. Y nosotros tenemos aquí una respuesta. Nosotros podemos construir una curva utilizando los voltajes del sensor, de modo que sepamos el comportamiento que tiene, si es un comportamiento lineal o si es un comportamiento de tipo exponencial o logarítmico. ¿Eso para qué nos sirve? Cuando nosotros diseñamos circuitos con sensores, necesitamos saber cómo se comportan y el proceso matemático necesario para llegar a eso. Les voy a compartir después una demostración de cómo se calcula. Ahorita solo vamos a hacer los diseños de forma más empírica, es decir, conectar las cosas y ver cómo funcionan. Para mañana sí vamos a tener los cálculos. En matemática estudiamos nosotros la ecuación de la recta y la ecuación de la pendiente. ¿Pasaron ya por ese tema? Y igual a mx más b. ¿Sí? Ahora, la ecuación de la pendiente, pendiente, punto intercepto y la recta en general nos sirven para calcular algo que se llama regresiones lineales. Una regresión lineal puede describir el comportamiento de un sensor en el tiempo, de modo que nosotros podemos obtener una ecuación que me diga cómo se comporta el sensor y así yo pueda predecir cuánto voltaje va a haber en una temperatura específica. Para tales fines nosotros tomamos muestras de temperatura si no tenemos la escala y luego establecemos el proceso matemático para hallar la ecuación que nos va a decir cuánto voltaje nota el sensor. El proceso no es complicado, mañana lo vamos a ver. Hoy vamos a ver las demostraciones nada más. Entonces, yo tengo 3.33 voltios aquí. Y como podemos ver, cada vez que el voltaje o que la temperatura se incremente, desde 25, 27 grados la temperatura ambiente, digamos, a cuánto tendría 40 grados, a cuánto tendría a 50 grados, a cuánto tendría a 60 grados. Si usted se fija, la cantidad de voltaje que incrementa es poco y es mínima la diferencia que tenemos. Y eso podría plantearle alguna dificultad porque ¿cómo medimos nosotros o cómo hacemos que un circuito que responda a esos valores? Si usted piensa en Arduino, sí es muy fácil programar valores, nosotros comparamos, hacemos un código y funciona. Pero si ahorita no nosotros podemos usarlo, entonces ¿qué ocupamos? ¿Qué nos serviría para tales fines? Nosotros tenemos otros elementos. En este caso voy a poner este de acá. Así. Este es un amplificador operacional. Tiene muchas funciones y lo que vamos a hacer con él ahorita es una función sencillísima y básica para tener un circuito que nos demuestre cómo funciona. Voy a ponerle su propia batería y su propio potenciómetro. Una resistencia para que no se queme. Vamos a utilizarla de un valor pequeño, 100 ohmios. Acá.
De nuevo 5 voltios para tener una referencia similar. Y siempre su tierra. El operacional funciona con voltaje positivo y negativo. Voy a poner esto acá y lo voy a llamar más B. Esto es parecido a un terminal. Un terminal me permite conectar dos cosas como si estuvieran juntas, aunque en realidad no. Es lo que normalmente nosotros llamamos puentes o jumpers. El voltaje este va a llegar hasta acá a través del terminal. Es como si nosotros tuviéramos una punta de conexión externa. Sí, es algo que se hace normalmente en los circuitos para poder tenerlos ordenados. Bien, vamos a alimentar el operacional con 5 voltios y vamos a hacer esto aquí. Vamos a ver un poquito la referencia. Y vamos de momento a poner un LED como señalización. El LED va a encender cuando la temperatura alcance cierto valor. Resistencia. La cambiamos de nuevo a un valor más pequeño. 330 en este caso. Y vamos a poner un LED. Azul. De nuevo un tierra. Todos los tierras están unidos, aunque yo tenga puntos separados, todos estos puntos irían a la misma línea en una conexión en breadboard. Lo que les decía de nuevo es que el circuito está diseñado para que se vea ordenado y lo entendamos sencillo, aunque físicamente al armarlo no se vería tan sencillo. Lo cierto. Bien, estamos aquí. Nosotros tenemos el LED está apagado porque el voltaje aquí es diferente. Vamos a utilizar un medidor más para que podamos ver las comparaciones. Ahora aquí tengo 2.27 voltios. Arriba tengo 3.33 voltios y el LED está apagado. Bien. Conforme los voltajes varíen, 18, 20, aquí 368, más de 3 voltios. Podríamos nosotros ver diferencias. Tenemos 5 voltios acá y tenemos esto. Si el voltaje aquí es menor que este, el LED no enciende. Caso contrario debería hacerlo cuando este voltaje se reduzca. Vamos a ver. 1.91, pero no ha encendido. Vamos a utilizar la referencia para ver cuánto voltaje hay aquí. Aquí. Bien. Vamos ahora con la punta de prueba. Tenemos que hay un voltaje muy pequeño acá y es por eso que no podemos encender el LED. Veamos. Las comparaciones de voltaje nos van a servir para definir el comportamiento. Si aquí tengo 3 voltios, a la salida me da 1 y luego tengo esa variación. Cuando la temperatura se incremente, el voltaje va a ir cambiando.
hasta alcanzar un valor en el cual nosotros tengamos equilibrio, 0 voltios. Vamos a dar un poco más de voltaje en la referencia. Vamos a comprobar ahora. Bien. A ver. Aquí disculpen, ha sido culpa mía esto. Es un pequeño error. Vi mal. Eso debe estar conectado aquí. Bueno, ahora sí. Bien. Todos cometemos errores de vez en cuando. Vamos a ver, ahora tengo 4 voltios, tengo 3 ahí, voy a ponerlo en un voltaje más cercano, 350. Ajá. 417. 117 grados es demasiado voltaje, lo vamos a regresar a temperatura ambiente, que era en este caso 27. Bien, esto me permite a mí regular en qué momento es que quiero que encienda. Se fija, 393 voltios es mayor que este y el LED está apagado, porque no he alcanzado la temperatura que quiero. Si yo voy incrementando los valores hasta que el valor alcance 393 funcionaría. Ahora 393 es mucho, es como 200 grados en este caso. Así que vamos a poner 344. Conforme la temperatura se va a ir incrementando, 43, 44, 46, 47, llega el momento en que se alcanza, mire, 345 voltios. Significa que este circuito activa esto hasta los 45, hasta los 52 grados. Puede que yo tenga una alarma que me esté avisando en qué momento la temperatura alcanza su valor máximo y yo así poder desactivar algo. Si yo tengo un horno, yo necesito que la temperatura se mantenga estable. Si estoy haciendo pan o estoy haciendo otro tipo de proceso que requiera control térmico. Algunos procesos de control térmico, por ejemplo los extrusores, necesitan una regulación estable de temperatura porque se calientan demasiado. Hablando de extrusores, aquí la pregunta, ¿alguien sabe qué es un extrusor? Mm, No. Si no sabe, no se preocupe. Solo es para cotejar. Los extrusores son unos tornillos que están adentro de una resistencia térmica. Entonces, por ejemplo, para hacer plástico, para hacer algunos tipos de pan, la mezcla se funde dentro del extrusor a 700 o 800 grados, si fuera metal también, y luego tienen boquillas de moldeo donde sale el producto y se le da la forma que se quiere. Se ocupa mucho para panificación y también para plásticos, para hacer bolsas, por ejemplo. Se mete la materia prima, que son bolitas de plástico, y se derriten. Luego por una boquilla sale y una bolsa y una pinza los sella. Eso para el proceso de extrusión. Bien. ¿Dudas con el circuito de temperatura? Más o menos cómo funciona la resistencia térmica. En el caso de la resistencia, yo siempre voy a necesitar un divisor, porque la resistencia no me da valores activos, sino que me da valores pasivos. Si yo cambiara la configuración de este divisor, las configuraciones de voltaje de todo el circuito cambiarían. Si yo incremento el valor acá, ahora a 52 grados me da 4 voltios. Si yo lo pongo por acá, a 52 grados me da 307 voltios. Yo tengo que calibrar los valores con el potenciómetro. En nuestro primer intento, cuando esto se realiza físicamente, nosotros ocupamos el método empírico. Es decir, nosotros hacemos ajustes manuales hasta que enciende. Con un termómetro a mano, algunos testers tienen termómetro, utilizamos uno de esos y lo ocupamos para calibrar. Una vez calibrado el sistema, nosotros podemos hacer pruebas y hacer cambios. Un cambio muy común es si usted quiere activar o desactivar algo con esto, utilizando relés, que vamos a ver mañana en Tecno, más o menos cómo funciona un relé.
para hacer modificaciones de los circuitos. Bien, esto es en el caso de las resistencias, que son elementos pasivos. Si nosotros ahora pensamos en un sensor activo, tengo por ejemplo aquí tengo una termocupla. La termocupla o termopar, esta es una tipo J. Si ustedes recuerdan, tenía la capacidad de generar voltaje en función de la temperatura, ¿verdad? Lo leímos en lo de los sensores. Da un voltaje pequeñito de cuando esta tiende a calentarse. En este caso está 100 grados como base. Y vamos a ver la variación que tiene en función de la temperatura. Aquí ponemos directamente el voltímetro. Y lo habilitamos acá. Entonces, si yo lo incremento, la cantidad de voltaje que da es pequeñita. Se fija, 900 grados, 1000 grados. A 1200 grados me da 0.06 voltios. Eso es casi nada prácticamente. Si nosotros ahora lo reducimos en sentido contrario, desde los 100 grados que nos daba casi 0 voltios, en voltaje negativo, si usted ve, no hay respuesta. Voy a regresarla a 100 grados. Lo que sucede es que la termocupla da milivoltios. Y un milivoltio es una cantidad bastante, muy pequeña de voltaje. Lo hemos visto en Tecno, que es una milésima de voltio. Una vez más, yo no puedo utilizar este elemento solo, sino que necesito acompañarlo de otros más. Voy a quitar el voltímetro ahorita. Y vamos a poner otra vez un circuito similar al de arriba. No igual en este caso, sino que similar. Vamos a poner este. Vamos a estar ocupando mucho estos elementos integrados. De nuevo el operacional. Y esta vez se va a conectar un poco diferente. Les voy a agregar un material de lectura sobre los operacionales para que nosotros podamos ocuparlos un poquito mejor, ya que los vamos a necesitar bastante. Bien, esto aquí. 10.000, aquí vamos a poner una de 1000. Las conexiones de tierra. Y necesitamos fuentes. En este caso voy a necesitar dos fuentes. Porque el operacional es un elemento especial en este sentido. Dos fuentes de 5 voltios. Bien. Esto es aquí. Este va a ser mi más B. Y este va a ser mi menos B. También ocupamos tierra. Aquí ponemos el más B. Y aquí abajo vamos a poner el menos B. Ahora, de nuevo el multímetro, bueno, el tester.
Bien. Tenemos aquí una dificultad, el simulador no me deja simularlo de esa forma, pero esta es la conexión. Si yo conecto los elementos de esta forma, puedo hacer que el voltaje X se eleve bastante. En este caso se elevaría 10 veces. ¿No? Ujú. Bueno, dejémoslo así, que quede como la demostración. Esta sería entonces la forma en la que tendría que trabajar. Yo tengo el operacional conectado y los elementos listos o provistos de esta forma. Tengo ese problema, pero lo voy a solventar. El día de mañana vamos a ver la simulación trabajando adecuadamente. No se preocupe. Ahorita lo que nos importa es ver el esquema de conexión de la termocupla a el operacional. Y como último circuito a considerar o como último elemento a considerar, tenemos otro sensor activo que es el tipo integrado. Ese acá es el LM35. A ver, creo que ya sé por dónde va el problema. Bien, todavía no. Ok, vamos a ver esa parte. Bien, el otro sensor que les decía que vamos a trabajar es el LM35. Para el caso del LM35 yo voy a tener un elemento que me da voltaje. Este me da 1 milivoltio por cada grado que la temperatura de algo aumenta. De modo que a 27 grados yo tendría 27 milivoltios. A 30 grados yo tendría 30 milivoltios. Y funcionaría de esa forma. Entonces, cada sensor pues tiene un uso específico y nosotros tenemos que, en función de qué es lo que estamos trabajando, hacerlo. De los valores máximos y mínimos que puede captar. Un sensor pues tiene un límite de voltaje y ese límite está dado por el fabricante. Las termocuplas rondan alrededor de los 750 grados en el caso de las tipo K, que son las más comunes y las más fáciles de conseguir, y varía más en el caso de las tipo J. Hay tipo N, P, T, R, S, T y otros tipos, y cada una da salidas de voltaje diferentes dependiendo de la configuración que yo esté ocupando. ¿Alguna consulta acá? Yo siento que este tema es un poquito más complicado que lo que vemos antes. Entonces, ¿alguna consulta más o menos? Si no, o está tan raro que ni siquiera sabe qué preguntar. Bueno, el caso de estos sensores son, como les digo, tienen más sentido cuando nosotros los tenemos en nuestras manos. Y así a nivel de simulación, pues como ahorita tiene algunos fallos, pero el funcionamiento es más o menos ese. Yo puedo medir la temperatura de algo y utilizarla para controlar, como en el primer circuito. Entonces, los circuitos que son más sencillos como ese son para eso. La temperatura nos sirve regularla porque muchos procesos llevan conceptos térmicos. Cuando usted está haciendo cocción, envasado alguna vez o esterilización, se utilizan muchos procesos térmicos. También para el proceso de sellado, si usted quisiera construir una máquina que selle bolsitas con semillitas, usted necesitaría controlar la temperatura porque si se incrementa demasiado se dañan las cosas. Para las transfer, por ejemplo, y también para
El estampado o el serigrafiado de tazas, vasos, platos, camisetas se utilizan temperaturas, resistencias térmicas y nosotros necesitamos estar controlándolas siempre porque si se calientan demasiado se pueden dañar. El sentido de ver los sensores de temperatura es ese, que nosotros nos acerquemos un poquito a los procesos que tienen que ver precisamente con eso, con control térmico. El último elemento entonces va a ser el LM35. Nosotros teníamos la termocupla y la termocupla pues nos da voltaje, pero ella sola automáticamente. Si usted la conecta sin conectarlo nada más, le va a dar niveles de voltaje, porque ese es el funcionamiento que tiene. Ahora, el LM35 no. El LM35 requiere de una fuente independiente. Si nosotros lo ubicamos acá, más o menos en esta parte de la pantalla. Ok. Es un elemento de 3 pines, aquí lo representa como esa cajita. Entonces tenemos siempre 27 grados como temperatura ambiente. Yo necesito conectarlo a una fuente y luego voy a obtener una salida. Si esta fuente, para muestra ponemos 5 voltios siempre, para que nos vayamos acostumbrando. Más adelante lo vamos a ocupar mucho con cosas de Arduino. Entonces, estamos viendo toda la simulación, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Entonces, en el caso del LM35 está aquí y me da 0.27 voltios a 27 grados. Si yo le incremento, 0.28, 29, 30, ahí está. Y se va a ir incrementando, ¿sí? De manera lineal. Siempre y cuando tenga una alimentación. Si yo no lo alimentara, o si le quitara la fuente, este no estaría funcionando de nuevo, porque necesito alimentarlo. ¿Sí aquí? A ver. Bueno, al menos en la simulación sí lo hace, pero el real físicamente necesita que nosotros lo estemos alimentando para que este pueda funcionar. Es una especie de regla necesaria que nosotros necesitamos que funcione así. Si lo alimentamos va a trabajar, si no, no lo va a hacer. Vamos a hacer un último intento. Creo que se me ha ocurrido la razón. Y si no funciona así, no lo va a hacer. O el elemento no es compatible. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Bien. Ahora que está conectado adecuadamente, yo tengo el termocuplo otra vez. Y si yo incremento aquí, pues deberíamos ver incrementos a la salida, gracias a las alimentaciones. Debería aumentarse el valor por 10 veces. Si 10 veces es muy poco, debemos incrementarlo 100 veces. Si 100 veces fuera muy poco, podemos incrementarlo 1000 veces. La diferencia es que si el voltaje entra positivo, va a salir negativo, que es una característica de este circuito.